Buenos días, mi nombre es Marilu Nedia, soy técnico en enfermería de nivel superior, convención urgencia. Hoy día vamos a hablar sobre el consentimiento informado de los pacientes. El 24 de abril de 2012 se publicó en el diario oficial la ley número 20584 que regula los derechos y deberes de los pacientes. La ley reconoce expresamente en el artículo 14 el derecho de los pacientes al consentimiento informado. Toda persona tiene un derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con limitaciones establecidas en el artículo 16. El paciente tiene un derecho a aceptar o rechazar cualquier tipo de tratamiento de salud que le concierna, con limitaciones que veremos más adelante. La ley agrega que el consentimiento debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada para que sea efectivo. La ley exige que el profesional proporcione al paciente informado oportuna, eficiente y comprensible. Esta información debe abarcar su estado de salud, el posible diagnóstico de su enfermedad alternativa de tratamiento disponible y los riesgos que pueden representar al pronóstico esperado y proceso del postoperatorio previsible. Si no fuera posible entregar esta información al paciente, debe facilitada a su representante legal o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. En cuanto a las formalidades, el consentimiento se presta de manera verbal. Sin embargo, debe constar por escrito en la ficha clínica en los siguientes casos: intervenciones quirúrgicas, procedimiento diagnóstico y terapéutico invasivos. Y en general, en caso de procedimiento que impliquen un riesgo relevante y conocido para la salud del individuo, justo con ello, la ley presume que el paciente ha recibido la información pertinente cuando su firma conste en el documento que explica el procedimiento a que va a someterse. Ahora bien, la ley contempla tres hipótesis en las cuales se pueden ejecutar procedimientos sin contar con la voluntad del paciente a su apoderado. Cuando la falta de intervención implique un riesgo para la salud pública, cuando la intervención médica intermedia sea necesaria para prevenir riesgos vitales o secuela funcional grave, y el paciente no pueda manifestar su voluntad por su condición de salud, cuando el paciente esté incapacidad para consentir. Limitación al consentimiento informado. En el artículo 14 establece tres limitaciones a la voluntad del paciente. En ningún caso el rechazo o tratamiento podría tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte paciente, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio de suicidio. El derecho del paciente no incluye la aceleración artificial de la muerte, la eutanásicas o el auxilio suicidio. El problema es que la ley no define esas situaciones. Vuelvo a repetir. El artículo 14 establece tres limitaciones a la voluntad
del paciente. En ningún caso el rechazo o tratamiento podría tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio, o el derecho del paciente no incluye la aceleración artificial de la muerte, eutanásicos o el auxilio suicidio al suicidio. El problema es que la ley no define esas situaciones. Ahora voy a hablar de un tema muy importante sobre el consentimiento informado de las enfermedades terminales. La ley dedica una capacidad de los pacientes que están en condición terminal. Estos pacientes tienen derecho a dedicar o rechazar cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida. La ley reitera la prohibición de acelerar artificialmente la muerte. Esta regulación no es distinta de las que vimos en el artículo 14, pues el enfermo terminal tiene el mismo derecho. El enfermo terminal tiene el mismo derecho que los demás pacientes. Además, el derecho o rechazar tratamiento que prolonguen artificialmente su vida se puede entender comprendido en el artículo 14. La ley indica que este derecho no afecta la mantención de las medidas de soporte ordinario, aunque la ley no define cuáles son las medidas ordinarias y las medidas extraordinarias. Finalmente, la ley repite dos exigencias que están señaladas en número precedentes al deber proporcionar información completa y comprensible y la improcedencia del derecho al consentir cuando esté en riesgo la salud pública. El consentimiento informado y los comités de ética. La ley ha previsto la intervención de comité de ética en una serie de casos, incluyendo aquellos que el paciente ejerza su derecho de autonomía señalada. La ley que el profesional tratante debe solicitar la opinión del comité cuando estime que la decisión del paciente lo expone a graves o dañadas a su salud o al riesgo de morir, que serían evitables prudencialmente siguiendo los tratamientos indicados. También está previsto recurrir al comité si el paciente rechaza la insistencia a la indicación de los tratamientos o a la limitación del esfuerzo terapéutico. La intervención del comité, el derecho de autonomía del paciente, pues si éste decide algo que expone su salud a consecuencias graves, el médico está obligado a consultar al comité en vez de acceder al requerimiento del paciente de intermedio. La ley se encarga de precisar que el comité de ética no adopta decisiones al señalar que su pronunciamiento revista solamente al carácter de recomendación. Además, la ley libera
a los integrantes del comité toda responsabilidad civil penal. Respeto de los que eventualmente pudiera suceder al paciente, lo complicado que la ley no ha indicado sobre la responsabilidad del médico tratante. Muchas gracias, me despido, espero que le haya gustado. Muchas gracias, así me despido, espero que les haya gustado mi video. Soy Mari Lou Nedia, técnico enfermería de nivel superior.